El título que le he colocado a este mensaje es Una moneda en el fondo del mar. Una moneda en el fondo del mar. ¿Cuántos sabían que hubo un pez que se tragó? ¿Que se tragó a quién? Un pez que se tragó a Jonás. Pero ¿cuántos sabían que hubo un pez que se tragó una moneda? Y lo menciona también la Biblia. Todos hablamos del gran pez que se tragó a Jonás. Pero hay otro pez, tal vez no tan grande como el que se tragó a Jonás, pero otro pez que se tragó una moneda. Y está también en una historia bíblica. Título de la charla de hoy más que mensaje evangelístico, prédica, es compartirles una reflexión, un pensamiento, una enseñanza bíblica. Una moneda en el fondo del mar. Todos hablamos del gran pez que se tragó a Jonás, del gran pez que se embulló, se engulló, es que dicen, bueno, se tragó a Jonás. Pero hay otra historia bíblica hermosa que habla de un pez que se tragó una moneda. El pez que se tragó la moneda, o una moneda en el fondo del mar. Acompáñenme en esta historia, en esta reflexión, es más un pensamiento, una corta reflexión. Esa moneda en algún momento tuvo un gran valor. Esa moneda era muy valorada. Esa moneda tenía un amo que la valoraba muchísimo, la quería, tenía precio. Esa moneda tenía un propósito, tenía un destino, satisfacer una necesidad de alguien. Esa moneda tenía valor. Muchos se peleaban por esa moneda. No era fácil conseguir esas monedas. Para conseguirla tenían que pagar un precio trabajando. Y esa moneda estaba en manos de alguien que la valoraba y que la tenía, y que se suponía la tenía para un propósito, cubrir una necesidad, cumplir un deseo, cubrir algo. Esa moneda tenía valor, tenía destino, tenía propósito, tenía identidad, era una moneda que valía, tenía precio, tenía valor. Pero un día esa moneda, el que la debía proteger, la dejó caer. Esa moneda un día la dejaron caer. Esa moneda un día la dejaron perder. Esa moneda un día la descuidaron. El que la tenía que cuidar la descuidó. El que la tenía que proteger la dejó caer. El que tenía que valorarla la echó a perder. Y aquella moneda que en un momento tenía valor, tenía precio, tenía un destino, iba a cubrir una necesidad, un anhelo, un deseo de alguien, tenía un propósito, esa moneda un día se echó a perder. Y esa moneda cae en el mar y se echa a perder. Y ahora la moneda va navegando aguas abajo y se hunde cada vez más esa pequeña moneda. Y se está hundiendo en el fondo del océano. En ese mundo, ese inmenso mundo, se está hundiendo y se está echando a perder cada vez más esa moneda que tenía un valor. Ahora no tiene destino. Ahora esa moneda, mientras más se hunde, aparece un pez en esas inmensas aguas, que para acabar de completar la triste historia de la moneda, se la tragó, se la echó al vientre. O sea que la moneda queda en un momento en un punto de olvido, en el lugar del olvido, dirían algunos. ¿Quién encontraría una moneda en inmensas profundidades del mar con tanta inmensidad de peces? ¿Dónde encontraría esa moneda? ¿Quién podría rescatarla? ¿Quién la hallaría? Esa moneda estaba en el olvido, en el fondo del mar. Sin valor, sin precio, sin destino, sin propósito. La moneda que se echó a perder. Y ahora navega en las profundidades del mar en el vientre de un pez. No el gran pez que se tragó a Jonás, el otro pez. Pero está aquí igual, una historia muy parecida a la de Jonás. Aquella moneda con valor ahora está en el vientre de un pez. La moneda que se perdió, se echó a perder y ahora está en el mar. Pero lo que no sabía la moneda era que el rey del universo, el Dios eterno, el que todo lo conoce, todo lo sabe, para él no era ajeno la historia que le estaba pasando a esa moneda. Él tenía dentro de sus planes y sus propósitos lo que le estaba pasando a la moneda. No tenía sentido, no tenía explicación. ¿De qué iba a servir esa moneda en el fondo del mar? ¿De qué iba a servir esa moneda en el vientre de un pez? Esa moneda se daba por desaparecida, por perdida. ¿Quién? Ahora, ¿para quién sería valiosa? Pero en los planes del Eterno, lo que le estaba pasando a la moneda tenía un propósito. Y la moneda navega en el vientre de ese pez en medio de la inmensidad de las aguas. Tal vez algunos se sienten así, como una pequeña moneda, que en algún momento no se sienten tan importantes, sienten que perdieron
su identidad, su propósito, no se sienten valiosos. Se sienten un punto en la nada, uno más en medio de una multitud. Así se sentiría aquella moneda. Es una reflexión, pero pensemos en esa reflexión con la que vamos a terminar luego este mensaje. La moneda que ya siente que no tiene propósito, no tiene sentido, ya no es valiosa. Antes era valiosa, antes la protegían en su mano, la guardaban en una aljaba, peleaban por ella. Si alguien la quería tenía que pagar el precio, era la moneda. Se encuentra en el fondo de un inmenso mar, en donde parece que es el lugar del olvido para ella. En otro lado, en otro lugar, no lejos de ahí, en esa región, un hombre se encuentra algo pensativo, preocupado. Coge la cabeza, piensa por un momento, tiene una deuda que pagar y no tiene con qué pagarla. Tiene que pagar las cuentas. Le han tocado a la puerta de la casa y las cuentas no dan espera. Están los cobradores tocando la puerta y cobrándole las cuentas, las deudas, debes pagar, tiene una deuda que pagar y él no tiene el dinero. No tiene el dinero para cancelar esa cuenta. Está sin dinero, sin cómo pagarlo. Tiene una necesidad que está tocando la puerta. Los acreedores llaman ahí y la necesidad no da espera y él no tiene cómo pagar. Mientras los escucha, aquellos le preguntan, venga, ¿y es que su maestro no paga impuestos? Sí, claro, él paga impuestos. Bueno, entonces paguen los impuestos del templo. Y le están cobrando los impuestos. En ese momento este hombre se siente, tal vez como algunos, con cuentas que pagar, con deudas que lo abarcan, con deudas que lo envuelven, con situaciones que no tiene cómo solucionar, las cuentas tocan a la puerta, no hay con qué pagar, tiene una necesidad. ¿Cuántos hoy se identifican con este hombre? No solo con una, sino que están llenos de necesidades y él no tiene con qué cancelarlas. Él cierra la puerta después de hablar con aquellos hombres que le den una espera, él le conversa y le dice, sí, nosotros vamos a pagarlo. Sí, pero ¿cuándo? Dirían aquellos, déjenme imaginar el momento. Sí, pero ¿cuándo van a pagar? ¿O es que su maestro no paga impuestos? Claro que él paga impuestos. El hombre cierra la puerta y entra a la casa y se dirige hacia adentro. Adentro de esa casa está Jesús, el Rey del universo, el soberano de las naciones, el que con su boca hizo que todo existiera, el que el mar y el viento le hacen caso, está ahí en esa casa junto a él. El que toda la existencia misma se doblega ante él, lo reconoce, está ahí sentado adentro en la casa. Qué ventaja tener a Jesús en la casa. Qué importante tener a Jesús en mi casa, en mi vida, en mi historia, en mis situaciones, en mi cuarto, invitarlo a mi casa, que mi casa sea su casa. La casa, Él está ahí, Jesús en la casa. Entra Pedro, el nombre de este hombre es Pedro, y entra Pedro con aquella necesidad en su cabeza. Hay que pagar impuestos, hay que pagar las cuentas, hay que pagar las deudas, ¿de dónde saca el dinero? Y cuando entra, no alcanza a decirle a Jesús lo que le está pasando, no alcanza a contarle, no alcanza a decirle que tocaron la puerta y que están cobrando, no alcanza a decirlo cuando Jesús se adelanta a su necesidad y le dice, ¿qué te parece, Pedro? Los hombres, ¿a quién le cobran impuesto? ¿A quién? Y ahora sí vamos al pasaje que se les decía ahorita al inicio, para que vamos a leerlo. Mateo capítulo 17, verso 24. Y acompáñenme ahí. Sigamos en la historia. Él entra y Jesús se adelanta. Y le dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o los extraños? Pero él respondió, de los extraños, Jesús, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo, y al primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Él entra con la necesidad en su cabeza, no alcanza a mencionar la necesidad, pero tiene a Jesús en su casa. Pero Jesús hace parte de su vida, pero Jesús está ahí junto a él. El Señor, la morada del Señor es su casa es la morada del Señor. Él está presente en su casa. Y cuando antes de que abra la boca para confesar su necesidad, el Señor ya sabía lo que le estaba pasando. Él no estaba ahí junto a él en ese momento, pero él lo sabe todo. Y él sabía lo que le acababan de cobrar a Pedro. Le dice, ¿qué te parece, Simón? ¿A quién cobran los impuestos? Qué importante que dice, y el Señor le habló primero.
Yo creo que cuando tal vez Pedro venía a contarle su necesidad al Señor, decirle, Señor, es que, y el Señor habló primero. Dijo, ¿qué te parece, Simón? ¿A quién cobran los impuestos? Una moneda en el fondo del mar. ¿De quién cobran los impuestos? Los hijos estamos exentos, pero no hay problema, Pedro, ve. Y el Señor le da una indicación. Pedro tiene una necesidad que cubrir. ¿Cuántos tienen una necesidad que cubrir hoy? Una necesidad en su vida financiera, una necesidad en su área emocional, sentimental, espiritual, familiar, pero todos de alguna manera tenemos una necesidad que cubrir. Y qué hermoso saber que Jesús se adelanta y le habla primero. O sea, Él sabía ya la necesidad que Él tenía. Él sabía que venía Pedro, Él sabía lo que acababan de tocarle a la puerta, Él sabía lo que le estaban cobrando. Jesús le habla primero e interviene en su necesidad. ¿Qué nos enseña esto? Que Jesús conoce tu necesidad y la mía aún antes de que se lo diga. Qué hermoso saber que el Rey del universo no se le escapa ningún detalle. Que el Rey del universo que sabe lo que le acaban de cobrar a Pedro es el mismo Rey del universo que sabe dónde está esa moneda. Qué maravilloso nuestro Dios. Dice la Biblia que Él sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Que Él sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza y en la mía. No hay detalle que se le escape al Rey del universo, a mi Jesús. Jesús no hay nada que se le escape de su conocimiento. Dice la Biblia que no cae la hoja de un árbol al piso, a la tierra sin que Él lo sepa. Lo sabe todo. Qué bello saber que al Rey del universo es tan importante la necesidad de Pedro como el lugar donde se encuentra una moneda en el fondo del mar. Qué detalles lo que el Señor tiene tan presentes. No se le escapa absolutamente nada. A veces nos sentimos como una moneda en el mar. Entonces nos sentimos uno más en la inmensidad de un mar en el que parece todo tan difícil y tan complejo lograr, alcanzar, llegar, y nos sentimos como una pequeña moneda en un profundo mar. Pero el Maestro tiene cuidado de ti y sabe dónde estás, en qué momento estás en este momento. Él sabe hoy dónde estás, en qué situación te encuentras, sabe en qué punto de tu vida te encuentras, sabe dónde estás exactamente en este momento. Saben dónde está tu vida espiritual en este momento, sabe dónde está tu mente y tu corazón en este momento, sabe dónde está tu preocupación en este momento, todo lo sabe. Dice la Biblia que aún antes de que abra la boca para hablar, Él ya sabe lo que voy a decir, conoce hasta mis pensamientos. Y el Rey del universo que conoce a Pedro, la necesidad de Pedro, sabía dónde estaba esa moneda en el mar. Aquella moneda fue tragada por un pez y ahora navega en el mar. Pero Jesús nos da una enseñanza también aquí, esta reflexión, y es que Pedro sabía a quién ir. Pedro sabía dónde entrar. Pedro, cuando los cobradores vinieron a cobrar los impuestos, Pedro no se salió, cerró la puerta y se fue donde la vecina a buscar a ver si le prestaba plata. Él no salió por allá al banco a ver si le hacían un préstamo. Él no se fue a buscar al amigo o a la amiga a ver si tenía algo que le prestara para pagar. Pedro entró, sabía dónde estaba Jesús. Él fue a Jesús. Él se fue directamente donde estaba el Maestro. Él no se fue por allá al banco, a no sé dónde, a ver quién le presta, porque solemos hacer eso en la necesidad. Acudimos a todas las fuentes que conocemos. De último, ahí sí oramos, ahí sí buscamos a Jesús. De último es, no, ¿qué has hecho? Escucho una de esas personas que, mano, estoy pasando un montón de situaciones, no, ya he agotado todos los recursos, he buscado, he pedido, he tocado puertas, solo me queda orar. ¿Has escuchado esa expresión? Solo me queda orar. O sea, como quien dice, pues vayamos a esa última, cuando voy a hacer la primera. Cuando lo primero que yo voy a hacer es ir a consultar a Jesús, doblar mi rodilla, preguntarle al Señor, pero ¿Jesús está en tu casa? ¿Jesús hace parte de tu mundo? ¿Jesús hace parte del mundo en el que vives? ¿O solo Jesús lo llamas, le abres la puerta y le dices que pase cuando tiene la necesidad? ¿O Él hace parte de tu mundo, de tu casa, de tu alcoba, de tu vida? ¿Él hace parte de tu mundo? Pedro no se dio la vuelta y se fue a buscar recursos por allá humanos. Él entró y sabía que Jesús estaba en su casa. Ahora recibe de parte de Jesús una palabra rema. El hombre que va y busca en su necesidad a Jesús, la mujer que va y busca a Jesús en su necesidad, Dios viene y le da una palabra, una promesa. Y es aquel que viene y dobla la rodilla ante esa situación, ante esa necesidad. Quien tiene un sueño, un anhelo, algo que no se le ha cumplido, doble su rodilla y vaya a Jesús y espere qué palabra le da el Señor. ¿Qué le da en su escritura? Esta mañana un niño como Israel me compartía algo que el Señor le habló. Me decía, mire, Henry, lo que el Señor me dice, y lo que me mostró el Señor acá, Proverbios, y me habló de un proverbio donde dice que la obediencia nos da tranquilidad. La obediencia al Señor nos da tranquilidad. Ir al Señor
y buscar su palabra, buscar su verdad. Él dobla la rodilla con su necesidad, él va a Jesús, él no va a otra fuente. La primera fuente que recurre es Jesús, y Jesús le da una palabra. Él tiene una promesa. Pero esa palabra que le da Jesús parece una locura. Le dice, no, pero no te preocupes, Pedro, para no ofenderlos, vaya al mar, vaya al mar. Espéreme, usted diría, vaya al mar, pero Señor, están tocando la puerta, hay que pagar, las deudas no dan espera, las cuentas no dan espera, los plazos se vencen, las fechas se vencen. Vaya al mar, Pedro. Ay, Señor, usted y yo pensaríamos, déjeme imaginarme si fuera yo, no sé usted, si fuera yo, uy, Señor, pero es que, no, Señor, la cuestión es de tiempo, yo necesito que esto corra. Señor, la cuestión es de tiempo, vaya al mar, Pedro, ve al mar. Ve al mar y coge una caña y pesca. Ahora, llama la atención que le dice vaya pesque. ¿Cuál era el oficio de Pedro? La pesca. Y el Señor lo manda, vaya, coja una caña y pesque. O sea, hay algo que el Señor te dio a ti, que ahí está la respuesta, ahí está la solución, ahí está la bendición, en eso que Dios te ha dado, en ese don, en ese talento, en ese trabajo. Y tú dirás, pues que este trabajo a mí no me bendice para nada. Es que no es el trabajo, es la palabra y la bendición de Dios que está sobre ti. Y Él lo manda a hacer algo que Él ya conocía, la pesca. Vaya pesque, vaya al mar, coja una caña y pesque, Pedro. Yo me imagino que Pedro, y uno ve a Pedro obediente, no refunfuña, no responde como respondí yo ahorita. Uy, Señor, la cuestión es de tiempo. Señor, están cobrando, Señor, están tocando la puerta. Señor, y me manda a pescar. Señor, pues yo sé pescar, he pescado toda la vida y vuelve y me manda lo mismo. Vaya pesque, Pedro. A veces queremos que Dios haga algo diferente y nos manda a hacer otra cosa, pero el Señor dice, vaya pesque, Pedro, vaya. Pedro, en silencio, obediente, porque ahí está la clave de esta reflexión que les quiero compartir hoy. La obediencia y la fe. Pedro, me lo imagino, va a uno de los cuartos de la casa, el cuarto donde guarda todos sus elementos de pesca. Coge la caña, coge el balde, coge los anzuelos, saca la pequeña bolsita de anzuelos y su hilo nylon, su hilo para pesca, empareja todo en su morral y sale Pedro hacia el mar. Ahora acompañemos a Pedro en esta historia. Ahora Pedro va caminando por esas calles polvorientas de, ¿qué lugar estábamos hablando? De Capernaum. Y va Pedro por la calle con su caña de pescar. Yo me imagino, déjeme imaginar, tal vez usted o yo, en el caso mío, yo iría con esa caña pescando pensando, Señor, esto es una locura, una locura. Pero Señor, ¿qué palabra me da? Señor, que vaya y saque un pez y en la boca de un pez va a haber una moneda. ¿Y cuál pez? ¿Cómo va a ser eso? Yo soy pescador, toda la vida he pescado, yo nunca he encontrado en las tripas de un pez un plata. Señor, esto es una locura. A veces las respuestas de Dios usted y yo no las entendemos, pero se trata de obediencia, se trata de fe. Es una locura, pero Señor, yo lo hago. Pero Señor, en tu nombre lo hago. Y él aprendió porque tiempo atrás le había dicho, el Señor le había dicho que tirara la red al otro lado y él dijo, en tu nombre lo hago. Él aprendió que en el nombre de Jesús iba y lo hacía. Señor, yo no entiendo, no creo, esto me da como, pero lo va a hacer en tu nombre lo voy a seguir haciendo. Y se va él con su caña a pescar. Y yo imagino él pensando en esa escena, pesque, el primer pez que salga, ábrale la boca, va a haber una moneda. Uy, Señor. Pero él sigue caminando con la caña. Yo me imaginaba, déjenme pensar por algún momento, los vecinos mirando, la gente lo conocía, sabían quién era Pedro, el discípulo de Jesús, habían oído el milagro de la pesca milagrosa, todos lo conocían y tal vez no faltaba el que lo miraba pasar a Pedro y ay, qué pesar de Pedro, ay, miren a Pedro. Desde que se puso a andar con Jesús, ay, mírenlo con una cañita a pescar, cuando antes pescaba mallas enteras, montones de peces, él pescaba con malla y eso salían esas miles de peces y vendía en la bahía. Ahora mírelo con una cañita. ¿Qué pensaría la gente? Tal vez algunos se identifiquen. No, usted está metido en ese evangelio allá, en uno de esos evangélicos con los cristianos. Ay, no, y empiezan la gente a criticar y a juzgar, ¿no? A rajar. Y tal vez la gente lo miraba pasar, pero no sabían el milagro que estaba por ocurrir, que le taparía la boca a todos. Él va en obediencia, haciéndole caso a Dios. Pero usted es loco, usted se pone a obedecer todo lo que dice ahí. Usted se pone a creer todo tal y como está ahí. Sí. Yo creo tal y como está acá. Pero eso es una locura, usted se pone a creer, hay muchas cosas ahí que son simbólicas. No, yo creo que lo que está aquí es la verdad y tal cual está ahí, así es. Pero eso es una locura. Yo creo que Pedro va en silencio. Si él le cuenta a alguien, lo van a creer más loco todavía. Venga, ¿y usted está creyendo esa locura?
Usted va a ir a sacar un pez y en el pez está la plata para pagar los impuestos, para pagar la factura. No, te volviste loco, Pedro. Pero él cree esa promesa firmemente. Él ya conocía a su Jesús. Él sabía quién era su Señor. Y si Él me lo dijo, yo lo hago. Y va Pedro con su caña. Llega al muelle de ese mar. Se ubica en uno de los bordes del muelle. Yo me imaginaba sentado con sus pies colgando del muelle, las olas del mar debajo de él. Prepara su caña de pescar en silencio. Yo no escucho en ninguna parte que Pedro refunfuñe, reniegue, critique. Pedro va en silencio, basado en una palabra, la tiene en su mente, la tiene en su corazón. Todo ese proceso era un camino de proceso. Jesús no había podido haberle dicho: Pedro, allá en la mesita destapa esa cajita, ahí está la plata. ¿Lo podía hacer o no? ¿Se la podía haber hecho mucho más fácil? Pedro, esa tapita que hay en ese tarrito, ahí está la plata, ahí dejé una plata. El que puede convertir las piedras en pan, el que puede decir al viento cállese, al mar enmudezca, él puede haberle dicho: destapa esa cajita y ahí está la plata. ¿Pero por qué lo manda hasta el mar y lo pone a pescar? Son los procesos de Dios, porque es que es en esos procesos es donde usted y yo aprendemos a vivir en obediencia y en fe. Si Dios se la pusiera fácil a todo el mundo, nos la pusiera fácil, ¿dónde estaría nuestra fe? Si Dios respondiera inmediatamente cada que usted abrimos la boca, ¿dónde estaría nuestra fe? ¿No es en esos procesos, en esos tiempos donde nuestra fe madura? ¿No es en esos tiempos donde nuestra fe se fortalece? ¿No es en esos tiempos de proceso donde aprendo a creerle y a conocerlo y a entender cómo es que opera Él? Pedro va caminando. Tal vez pensó eso que les estoy compartiendo. Tal vez en algún momento Pedro dijo: uy, Señor, pero ¿no era más fácil que la pusiera las monedas en el tarrito que tengo allá encima? Mantengo una cajita ahí, Señor, ¿usted sabe dónde está? Dios lo manda esa precisamente: vaya al mar y pesque. Ahora déjeme imaginar otro momento. Pedro está sentado con una cañita, arreglando el gusanito, poniendo el ancla, preparando el hilo. Y tal vez, déjeme imaginar, si fuera yo por un momento diría: Señor, qué locura. Yo estoy acostumbrado a pescar con malla. Señor, lanzo esa red y cojo un montón de peces a la vez. Señor, esto de coger un pescadito a punta de caña, ay, Señor, ¿no puede ser más rápido? ¿No puede ser más rápido, Señor, más práctico? ¿Qué le quería enseñar el Señor a Pedro? ¿Usted no cree que tal vez ahí sentado, déjeme imaginar a mí, pensar a mí qué me enseñaría en ese momento? Ay, aquietarme, a esperar, que soy tan ansioso, quiero las cosas tan rápido. Y yo creo que el Señor en esos momentos nos enseña: venga, siéntese ahí, siéntate y espera en Jehová porque aún has de alabarle. Espera, alma mía, en Jehová porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Pedro está ahí sentado obedeciendo, haciendo caso. Lanza la caña, Pedro. Lanza su caña y lanza el anzuelo. Y está Pedro esperando que esa caña tire, jale aquel pez. Ahora, ¿cómo saber cuál pez de los... Señor, y si ese bendito gusano lo muerde otro? Si ese bendito anzuelo lo coge otro. Señor, pero son millones de... ¿Cuántos peces hay en el mar, Señor? Es una locura. Ahora volvamos a la historia del inicio. Ahora la moneda está navegando en el vientre de un pez. Así como en un gran pez, una vez Jonás estaba navegando, ahora navega una moneda con un propósito. Y la moneda que está perdida, que no tiene sentido, que perdió identidad, que perdió su valor, que parece que nada está pasando en su vida, que parece que nada le está ocurriendo, que Dios lo olvidó, que Dios no lo tiene en sus planes, está justamente en el plan de Dios. Justamente el plan de Dios se está cumpliendo en su vida. Tal vez alguno se ha sentido así. Yo me he sentido más de una vez así, que parece que no pasa nada en mi vida. Parece que todo es una monotonía, que todo es lo mismo, que los días pasan y la vaina como que es igual. Y me pregunto: Señor, ¿y cuándo serán esas promesas? Pero yo confío en esas promesas y las tengo. Pero pasa el tiempo y parece que nada cambia en mi vida. Todo es y algunos dicen: todo es como la misma vaina en mi vida. Yo veo que a otros les pasan cosas y les pasan y yo ahí, y la moneda ahí en el vientre del gran pez, del pececito. Parecía que no pasaba nada. Y estaba acercándose a su destino, a su propósito. Ahora resulta que hay un hombre sentado en el muelle con una caña que Jesús lo mandó. El Señor Rey de Reyes, que estaba pendiente de la necesidad de Pedro para pagar la factura, estaba pendiente de una moneda que se perdió en el fondo del mar. De aquella moneda va cumpliendo a encontrarse con un hombre que le creyó a Dios. A encontrarse, y esa moneda va en camino, ese pez va en camino para alguno de ustedes. Se va a encontrar con aquel que le creyó al Señor, que le está creyendo a Dios.
Esa moneda va en camino, ese pez va en camino y va justo al anzuelo tuyo, a tu anzuelo. ¿Cuál es tu anzuelo? El anzuelo de la fe. Yo lo creo, yo camino. A mí el Señor me dio una promesa, me dio una palabra, yo se la creo. Y hay un pez que viene en camino a encontrarse contigo. La bendición viene en camino. No viene en el paquete que usted y yo esperamos. No viene del lugar que esperábamos. Viene del lugar más insólito. ¿Quién podría esperar plata de un pez? Si la plata, la lógica humana dice vaya al banco, vaya a la cooperativa, vaya a tal sitio, pero no, del lugar menos esperado viene la respuesta de Dios para ti. De donde menos te lo has imaginado viene la respuesta del Señor. Aquella moneda se está acercando a su destino. Hay un pez que viene en camino a morder tu anzuelo, porque tú has creído, has esperado. Para aquellos que han estado sentados en el muelle, obedeciéndole al Señor, esperando su respuesta, confiando en el Señor, el anzuelo está por jalar. El pez está por morder. No desmayes, persevera. Y el hombre está ahí esperando que en tantos peces que se acercaban al anzuelo, ninguno lo mordía, porque había uno al que el Rey del universo le dio la orden de morder ese anzuelo. Él llevaba un propósito. Y todo el mundo está esperando a ver a Pedro ahí. Cuando en ese momento, yo me imagino en algún momento, viene y siente que la cuerda jala y recuerda la promesa. El Señor le dijo que ¿cuál pez? El primero que muerda. Dijo el primero que muerda. ¿Cuánto tiempo pasó para que mordiera ese pez ese anzuelo? Pero él estaba ahí sentado en el lugar que el Señor le dijo. Él estaba donde el Señor le dijo, vaya al mar, vaya con una caña. Si Pedro va con una malla, ¿se había cumplido la promesa? Si Pedro lleva una red, ¿se había cumplido la promesa? No, era como el Señor le dijo, vaya al mar y lleve una caña. Porque es que a veces nosotros queremos ayudarle a Dios. No, Señor, pero no es más fácil de esta manera. No, Señor, eso es mucho más vuelta. No, Señor, pero yo... ¿Y cuántos hay que se adelantan, cogen atajos? No pueden esperar, les cuesta trabajo la espera. Y cogen atajos, intervienen y... No, Señor, si Él me dijo que con una malla, con una caña, pero eso es lo mismo, yo tiro la red y eso se cumple. No, es tal y como dio su promesa. Y en esa promesa requiere obediencia, esa promesa requiere fe, esa promesa requiere espera. Espera en el Señor, espera hija, hijo, espera en el Señor. Sigue ahí sentado en el muelle de la obediencia, sigue en el lugar que el Señor te dijo, descansa, reposa alma mía. A veces tenemos que hablar a nuestra alma como decía el salmista, alma mía espera en el Señor, espera alma mía, espere, que Él cumplirá, Él cumplirá, Él lo hará. Si tiene cuidado de una moneda, tendrá cuidado de ti y de mí. Si tiene pendiente dónde estaba la moneda en medio de un profundo mar, millones de peces, no tendrá cuidado de ti y de mí. Claro que lo va a tener. Y Él está ahí pendiente. Si le interesa una pequeña moneda, de que ya ¿quién le interesaba una moneda en el fondo del mar? Le interesó y la tenía en su propósito. ¿Sabe? Cantábamos ahorita, nada en Él se pierde, nada en ti se perderá. Es que nada en Él se pierde. Tú y yo estamos seguros en Dios. No te vas a perder si estás en las manos de Dios. No se van a perder, no se van a perder tus hijos, no se va a perder tu casa, no se va a perder tu vida. No, nada en Él se pierde. Ni la moneda que estaba perdida se perdió. Él tenía un propósito hasta para la misma moneda. Ahora el pez muerde el anzuelo. Y Él recordó la promesa. El primer pez era un acto de fe también. El Señor me dijo que el primero venga para acá y empieza a jalar y se para en el muelle y jale esa cuerda para sacar ese pez. Y ahora que tiene el pez, ábrale la boca. Ábrale la boca. ¿Qué nos enseña eso? El Señor hace su parte, haz tú la tuya. Haz lo que te corresponde a ti. Haz tu parte. Porque algunos se sientan a esperar que el Señor le traiga todo ahí, le haga todo. No, haga su parte. Ahora usted ábrale la boca a ese pez. Vaya y tome ese paso, tome esa acción, diga eso que tiene que decir, abra la boca, hable, métase allá a esa oficina, mande esa hoja de vida, haga lo que usted tiene que hacer, ábrale la boca y saque lo que es para usted. Saque lo que Dios le ha prometido. Vaya con convencimiento, agarre lo que el Señor le ha entregado, cambie su actitud. Dígale, Señor, tengo una promesa, yo vengo aquí, a mí me dijo que el Señor aquí tiene una moneda para pagar yo, que aquí está la plata para pagar yo esto, yo vengo por eso. Y le abre la boca del pez y ahí estaba la plata para pagar la factura. ¿Ustedes se imaginan? ¿En qué momento el pez se volvió una billetera? Ahora abra la billetera, mi hijo, y venga que esto es para pagar la factura. El Señor me dijo que pague la de él y que pague la mía. La billetera del pez. Las cosas de Dios a veces vienen en
empaquetados en unas formas que usted y yo nos parece una locura. ¿En qué momento un pez se volvió una billetera? Venga, para la factura del Señor y la mía. Estaba viviendo porque le obedeció y le creyó. Y supo esperar, supo guardar, esperó en la promesa, la tenía todo el tiempo en su mente. Cuando yo imagino que él abre la boca y de ese pez y Señor mío, Dios mío, ¿cómo respondes de maneras que no me imagino? ¿Cómo lo haces, mi Dios? Eres tan fiel. Ay, si les contara cuántas veces, y creo que ustedes lo tienen testimonios de cuántas veces han visto a Dios cómo interviene en los momentos que usted menos imagina, de las formas que menos imagina, pero siempre llega a esa respuesta, sin saber cómo, ni sé cuándo, ni cómo, pero no me ha dejado y no te dejará y no te desamparará y no te soltará porque es fiel, porque Él es fiel. Abre la billetera llamada, ahora era un pez la billetera, saque la plata. Ahora se devuelve el para ante Jesús a la casa, vuelve a su maestro con la plata para pagar las cuentas, que la encontró en la moneda, vuelve a recuperar su propósito, su identidad, su destino. Otra vez la moneda recupera el propósito por el que fue creada. En Dios nada se echa a perder. Y tal vez hay personas que creen que su vida se la echó a perder, que perdió su propósito, que perdió su destino, que perdió su identidad. En algún momento me sentí así también. Y viene el Señor y me restaura. Y aquel que había perdido su propósito viene a Dios y vuelve y me da propósito, me da sentido, me da destino. En Él no se pierde nada. Tal vez alguno se sienta como esa moneda, pero hoy es el día en el que el Señor te da una palabra hoy. Nada en mí se perderá y lo que me propuse contigo lo haré, te dice el Señor. Lo que te dije lo haré, lo que te prometí lo haré. Nada se echa a perder en sus manos. La moneda está en el fondo del mar y ahora está otra vez en las manos de alguien que le da valor. Otra vez va a cumplir su destino. Ahora esas monedas vuelven a recuperar su propósito, su destino, su sentido, su identidad. Otra vez tiene valor. Nada en él se pierde. Tal vez alguno siente que se echó a perder en algún momento de la vida. Que quien debía cuidarlo lo dejó perder. Que quien debía protegerla, la dejó caer. Que quien debía estar ahí, darle valor, la descuidó o lo descuidó. Pero esa moneda hoy el Señor vuelve y te levanta y te recupera y te dice: tengo propósito para ti. Tú conmigo no has perdido el valor y nunca lo perderás, porque mi sangre di por ti, te dice el Señor. Porque derramé mi sangre hasta la última gota por ti. Vales, el valor que tú tienes para mí, no lo perderás, te dice el Señor. Y ahora va la moneda otra vez. Un hombre a cubrir su necesidad de impuestos y una moneda que recuperó su valor. Iba caminando hacia Jesús, ha recibido la promesa, se cumplió porque él sabía que Él no miente. Él no miente. Y ahora vaya a cumplir. Ahora, para ir terminando, una enseñanza final que me deja esto, y eso que nos deja es la parte final de ese versículo. Dice Mateo capítulo 17, permítanme se los leo, Mateo capítulo 17, verso 24, que queda una enseñanza también poderosa del Señor. Mire lo que le dijo el Señor, la última indicación que le dio el Señor a Pedro. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí, dijo Jesús, dáselo por mí y por ti. Dáselo por mí y por ti. Paga los impuestos míos y los tuyos. Paga lo mío y paga lo tuyo. Pero miren el orden que da la palabra, porque la palabra es perfecta, la palabra de Dios. Una coma, un punto, un espacio, una letra, un número, todo en la Biblia tiene un sentido. Es tan perfecto Dios. En Él no hay error, Él no se equivoca, en Él no hay equivocación. Él sabe por qué lo puso aquí primero y no después. Él es perfecto, su palabra es confiable. Le dijo: tú vas a encontrar una moneda, Pedro. Ahora déjeme pensar el momento en que Jesús le habló a Pedro. Pedro tuvo que haber prestado mucha atención. Pedro, ven, me dijo, ve al mar, coge una caña, primer pez que muerda, ábrele la boca, saca la moneda, haga lo mío y lo tuyo. Él tuvo que haber prestado atención a todo lo que Él le decía para hacerlo tal y como Él le dijo. Porque es que hoy muchos les gustan las promesas, pero no les gusta cuando el Señor les da una orden, una indicación. Yo cuando el Señor me da una promesa no me preocupo, no le presto, incluso ni le presto tanto atención a la promesa, porque sé que Él la va a cumplir. Él la cumple. Le presto atención a lo que me está mandando a hacer a mí. Presta atención a lo que te esté mandando a hacer a ti. Porque nos gusta la promesa. Sí, te voy a llevar a esto, a las naciones, yo voy a hacer esto y a hacer lo otro. Pero hijo, hija, te pido que
Y ahí no prestamos a veces atención. Él tuvo que haber guardado silencio en medio de la necesidad, dejar de pensar en la factura, en los que estaban cobrando y prestar atención a Jesús, a ver cómo era que lo que el Señor le estaba diciendo. Ve al mar, Pedro. Sí, Señor, ve al mar. Coge una caña, vas a pescar. El primer pez que saques, vas a sacar una moneda. Tengo que prestar atención a lo que el Señor le estaba diciendo en su palabra. Pero ¿tienes tiempo para leer esta palabra? ¿Tienes tiempo para prestarle atención? ¿Tienes tiempo para cuando lees una palabra que el Señor te da, meditarla? Ve al mar, coge una caña, vas a encontrar un pez. ¿Le prestas atención a cada letra y versículo que Dios te está hablando en la palabra? ¿O cómo es tu manera de leer la Biblia? ¿Por cumplir? Ay, sí, tengo que leer la Biblia en un año. No, estoy de acuerdo, no es que esté en contra de eso. Pero la Biblia en un año, y muchos que la leen para cumplir la Biblia en un año. ¿O porque cada porque me quedan 5 minutos de oración, 5 minutos de intercesión? Sí, bienaventurado hermano que cierran la Biblia y se fueron. No le prestaron atención ni pío ni 5 a lo que el Señor le estaba diciendo. Tienes que prestar atención a lo que le está diciendo. Pero tuvo que parar un momento y prestar atención. Vas a hacer esto, ve al Marta. Sí, Señor. Para finalizar, otra enseñanza final que nos deja esta reflexión es: haga lo mío y lo tuyo. ¿Qué le dijo que pagara primero? ¿Lo de él? ¿Qué le dijo que pagara primero? ¿Lo de él o lo de Jesús? Jesús le dijo: pague primero lo mío y lo tuyo. Lo dice Mateo 17, 24. Dice: paga el mío y el tuyo. Mire la enseñanza que nos da eso. Al buen entendedor, pocas palabras. Alguien ahí lo comprendió ya en la palabra. Primero Dios, primero lo mío y luego paga lo tuyo. Paga lo mío. Y cierro con esto. Vuelvo y leo ese texto para que lo aprendamos y lo grabamos en nuestro corazón. Yo le dijo: listo, el Señor suplió la necesidad, cubrió su necesidad, hizo el milagro que él necesitaba. ¿Cuántos hay que recibir el milagro? Y ni Dios ni nada vuelven a buscar. El Señor viene y le dice en Mateo 17, 24, le dice: tómalo y dáselo por mí y por ti. El orden divino. Dale primero a Dios lo que es de Dios. Dale al Señor lo que es del Señor. Primero Él y luego lo tuyo. Si tú cumples esa promesa, ese principio, primero lo de Él y luego lo tuyo, ahí está la clave. Pero ¿cuántos hay que en el momento de darle al Señor es a lo último? Si quedó, primero pago las facturas, pago mis cuentas, pago todo eso. Ay, Señor, no me alcanzó esta vez para el diezmo, la ofrenda. Para la próxima, Señor, o le quedo debiendo lo último. El Señor le dijo: paga lo mío y lo tuyo. Dale primero a Dios lo que es de Dios. Dale a Dios el lugar que le corresponde. Primero Él, primero mi Jesús y luego Él. Mi tiempo sea primero Él y luego el mío. En mis situaciones y mis necesidades, primero Él y luego lo mío. Cuando Él me bendice y llega una bendición a mis manos, a mi vida, primero lo de Él, luego lo mío. Y ahí está la bendición. Porque muchos quieren acapararlo todo y se van y se olvidan. Ahora, por último, déjenme imaginar algo. A mí me gusta, ustedes saben que me gusta hacerme preguntas cada que leo la Biblia. Es la manera de meditar, preguntándose. Yo Henry, imaginándome sentado ahí en el muelle cuando pesco ese pez y sale y abro, tiene plata adentro. Dos cosas que me imagino, les confieso aquí que pensé. Dije: uy, Señor, no me habría sido yo tentado ahí a seguir sacando más pececitos. Uy, Señor, y si de pronto el otro también, y el otro, y el otro, y el otro. Porque el Señor no le dio de una vez para que pagara de una vez todos los impuestos del año. El Señor a veces nos lleva así, de paso en paso, para enseñarnos a depender de Él. Qué fácil sería: Señor, ¿y por qué un año no me hablo de todo el año? Señor, pero ahorita y el otro mes, Señor, listo, yo soluciono esta y el próximo. Señor, yo arreglo aquí, pero ¿y qué? ¿Y el próximo mes? Dependencia de Dios, totalmente y todo el tiempo. Uy, Señor, eso está bueno, funciona. Por último, en algún momento pensé también: ¿será que le pasó por la cabeza a Pedro este pensamiento que tuve yo? No sé. Señor, ¿y no era más fácil mandar una malla y una vez salga uno de esos grandes que le cae más plata? En vez de una billetera esa chiquita, Señor, ¿por qué no me mandó una ballena, un tipo tula, y una vez con la plata que necesito para todo? Es dependencia en Dios. Hacerlo tal y como Él dijo. Ve al mar, coge una caña y un pececito, saca la moneda, paga lo mío y lo tuyo. Ahí está la bendición. Ahí está la bendición, mis hermanos. Los invito a cerrar sus ojos y vamos a orar.
Vamos a poner esto en las manos de Dios. Lo que el Señor ha hablado a tu corazón. Cierre sus ojos. ¿Sí? ¿Qué le habló el Espíritu Santo a través de este pasaje? ¿Qué te habló el Señor? Señor, gracias. Dígale. Yo solo te doy gracias por la manera en que nos enseñas. Gracias por la forma en que nos enseñas. Gracias por esa manera tan especial de revelarnos tu verdad, tu palabra. Espíritu Santo, gracias por la capacidad que nos das de entender estas maravillas que hay en tu palabra. Señor mío, gracias. Señor, gracias porque nos has enseñado hoy como iglesia. Gracias porque nos has enseñado dependencia de ti, Señor. Cómo hacer las cosas de maneras milagrosas, de maneras tan inesperadas. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Espíritu Santo, gracias. Padre, te doy gracias, Señor amado. Gracias, mi amado Jesucristo. Señor, que hoy tu palabra produzca en cada corazón que la escuchó aquello para lo que fue enviada. Te lo pido, mi Padre, mi amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero dar una reflexión final a las personas que ven la transmisión. Confía en el Señor. Hazlo a la manera de Dios. Este hombre, Pedro, donde menos esperaba estaba la respuesta. Donde menos imaginó. Deja de mirar para todo lado, porque tal vez la respuesta la tienes al lado y no te has dado cuenta. Tal vez la respuesta ha estado ahí. Él la tenía en el oficio que él tenía como pescador. Tal vez a veces estamos mirando para todo lado y la respuesta Dios la tiene, ya te la dio. Que no viene a veces en la envoltura que esperabas, o la manera o en el lugar donde debía venir. Lo importante es que Él sabe cómo hacerlo y a quién usa y cómo usa. Gracias por acompañarnos hasta el final. Dios los continúe bendiciendo.